Hola, ¿qué tal, amigos de Contacto Hoy? Pues es un gustazo vernos aquí de nuevo, Jacob Enríquez. Aquí en los Diálogos que Sanan. Pues hacer un breve recuerdo, ¿verdad? Que la intención de este programa, esta entrevista, pues es siempre aportar algo positivo, algo que deje de manera, pues ahora sí que ya realista, invertir el tema del suicidio y pues hacerlo de qué mejor manera, de la forma de superación, de la forma de ejemplos, de la forma mejor posible que podamos, incluso pues dar aportaciones, pero pues sin ningún otro fin, no únicamente apoyar. Ahorita estamos con Jacob Enríquez, también estamos con la psicóloga Brenda García Reséndez. Ok. Bueno, no soy psicóloga, soy maestra. Ok, ay, siempre me dice psicóloga y me voy de boca, ¿eh? Maestra. Es que no te dije, tienes toda la razón, no te puse que era psicóloga. Bueno, pero no importa, aquí te presentas. Pero, ¿maestra de qué? Profesora de secundaria, preparatoria. Directamente con adolescentes y demás. Pues atorando el tema neural, ¿verdad? Y pues bueno, estamos también primero que nada agradecer a nuestros amigos del restaurante, cafetería, panadería, no se viene el concepto porque está padrísimo, aquí en Amaranda, en Nazas número 1429, en el residencial Los Cedros, está aquí pues casi topando con la salida al Mezquital. Dense la vuelta, no se van a arrepentir, vieran qué bonito está, así como que te ponen el ambiente bonito, pero aparte súper atentos, el pan estamos viendo lo están preparando aquí. Sí, lo están preparando aquí, ahí se ven los hornos, huele el lugar riquísimo y bueno, no se van a arrepentir, así es que muchísimas gracias por habernos recibido este día, ahí andamos, oye, vamos a engordar, Jacob. No le haces, yo ya estoy. Ya no pasa mucho. Andamos de invitados de muchos lugares riquísimos. Y yo ya probé el den... panecito y está muy bueno. Me falta probar el de aquel lado. Pues se ve muy rico, se ve muy rico. Y bueno, hoy tenemos un tema importantísimo que se llama Volver a elegir la vida. Híjole, qué gran título, porque muchas veces, pues, ¿cómo abordas una vez que a lo mejor pasaste por este tema, por este proceso, cómo abordas el volver a la vida, cómo vuelves a empezar, qué es lo que pasa por la cabeza de alguien que atravesó este tema? Y a ver, pues ahora sí que Brenda, tú nos vas a decir tu experiencia, si quieres presentarte, si quieres hablar un poco de ti, adelante. Ok, bueno, buenas tardes a todos los que nos ven, nos escuchan. Pues mi nombre es Brenda Iris García Reséndez, yo actualmente pues soy docente, siempre he dado materias relacionadas con las ciencias, jóvenes de secundaria, bachillerato, y bueno, el motivo por el cual estoy aquí es, tengo algún tiempo perteneciendo a HACS, Juntos Acciones contra el Suicidio, y pues me gustó porque se esfuerzan por ayudar a todas aquellas personas que tratan de encontrar una manera de salir adelante ante los desafíos que implica el querer finalizar con un dolor que las personas que hemos pasado por esto llegamos a tener en un momento dado. Cuando yo tenía 15 años, bueno, a partir de los 10 años, yo empecé a sufrir una serie de vivencias que empezaron a ser muy difíciles. Venía de un entorno de mucha violencia familiar. De tal manera que cuando yo ya tenía alrededor de los 17 años, se me hizo insostenible porque sí recibíamos apoyo de la familia, de las personas que nos conocían, pero todo lo que yo sentía, yo no lo compartía, yo todo lo guardaba. Y creyendo que estaba tomando buenas decisiones, pues orientada por muchas situaciones a mi alrededor, tal vez yo me dejé influenciar por música triste, me aislé de mis amigos, y otra cosa que fomentó mucho que yo tuviera esas ideas suicidas fue el hecho de escuchar programas en la televisión que hablaban sobre eso. Mi mamá veía mucho un programa que hablaba mucho de casos trágicos, y a veces pensaba, bueno, es bueno tal vez ver este tipo de historias porque te hace sentir que no eres el único que está pasando por desafíos,
pero hay una línea muy delgada entre aprender de ello y conformarte, decir, le pasa a todos, esta es mi historia, no hay una manera de seguir adelante. ¿O te sirve de ejemplo o te hunde, no? Sí, o te hunde, decir, no, pues esta es mi realidad, esto sigo. Y aparte que creo yo que daba ideas de cómo hacer las cosas, y a mí me dio ideas. Entonces, al no gestionarlo, al no compartirlo, al no buscar ayuda, yo tomé la decisión de querer hacerlo. Lo planeé durante varios meses sin que nadie se diera cuenta. Pero eran las 6 de la mañana y yo recuerdo sentir cuando apenas iba amaneciendo, me da la luz en el rostro del sol. Y entonces yo digo que aquí esto fue lo más importante que yo tuve, es decir, tengo una esperanza, porque vi la luz del sol cuando iba saliendo y para mí fue como si el sol se quisiera apresurar a salir como para indicarme algo. A ti. Ajá. Entonces lo vi y dije, yo quiero ver la luz del sol siempre, quiero sentir esa luz. Y eso fue lo que me hizo desistir. Me deshice de todo y entonces el siguiente paso es cómo voy a salir, porque hoy sé que las personas que llegamos a tener estas ideas de querer terminar con nuestra vida es porque tenemos un dolor tan grande que no sabemos cómo finalizarlo, cómo terminarlo o cómo avanzar, no sabemos. Y lo más fácil es, pues yo me voy. Ahora lo entiendo así. Pero entonces a partir de ahí, mi primera esperanza fue ver el sol todos los días, todas las mañanas. Esa fue, digamos, de ahí te agarraste, de ahí me agarré. Era tu motivación diaria. Sí, y de ahí me agarré. Volviendo a lo que tú viviste, pues ahí, sin temor a equivocarse, brinca el tema de que está estigmatizado y muy poco se habla de este tema. Tú dices, no se lo compartí a nadie, no se lo dije a nadie cómo me sentía. ¿Qué crees tú que cambiaría el hecho de que este tema se hable en una mesa? O sea, el mexicano por cultura, cuando está comiendo es cuando está alegando el chismecito, la vecina y todo, bueno, pero este tema también es importante. ¿En qué crees tú que hubiera cambiado, por ejemplo, en tu caso, el que sí se hablara del tema? Ok. Quiero mencionar algo adelantándome un poquito, me voy a adelantar y a retrasar según lo considere. Cuando yo estudié una carrera universitaria, me puse a trabajar, me casé, tuve hijos, hasta que mis hijos tenían yo ya era madre después de unos 8 años, fue la primera vez que yo le compartí a mi mejor amiga mi intento de suicidio cuando tuve 17 años. O sea, nunca lo había yo externado. ¿Por qué nunca lo hice? Una de ellas fue el estigma de qué van a decir, que yo lo intenté, que siquiera, bueno, al final no lo intenté, aquí estoy, pero el hecho de que pasara por mi mente, ¿no? Y que sí diera un plan. Pero yo recuerdo que fue el hecho de que cuando yo tenía a mis amigas, ellas eran muy buenas, me ayudaban, estaban conmigo, pero yo no compartía nada porque yo desde muy chica siempre fui el ejemplo a seguir de mis tíos, de mis primos, de mis abuelos. Soy la mayor del lado de la familia de mi mamá. Entonces yo siempre fui la hija... ¿De tu mamá tú eras la mayor? Sí, yo era la mayor. Yo siempre fui la más dócil, la más obediente, la más sonriente. El ejemplo para todos. La más inteligente, mucha responsabilidad. Exacto, todo lo bueno. La que mejor participa, la más responsable, a la que todos le piden los apuntes en la escuela, todo yo era en todo yo iba de lo mejor, ¿sí? Pero a veces eso es una carga fuerte, porque entonces yo no podía equivocarme, porque si me equivocaba sentía que iba a tener rechazo de las personas, o sea, yo no puedo fallar, por lo mismo yo no lo puedo contar. Entonces yo creo que ahí está la situación. A veces los jóvenes se llegan a sentir que uno todo hace bien, uno
todo es perfecto, ¿cómo le va uno a fallar a los demás? Pero se falla uno a sí mismo. Entonces, algo que yo tenía es que yo no sabía cómo expresar mis emociones, y lo que yo empezaba a hacer era, ni siquiera platicaba quién era el chico que más me gustaba, o que me estresaba presentar tal o cual examen, ¿no? O sea, yo siempre sacaba 10, yo siempre iba bien porque él lo iba a decir, ¿verdad? Yo participaba en todo, yo cantaba, yo ayudaba en las fiestas familiares, ayudaba y participaba en la iglesia, etcétera. Y eso fue el temor de fallar. La autoexigencia. La autoexigencia. Ese es uno de los peligros que se tiene en los jóvenes, y ese es un síntoma peligroso en la depresión y en el suicidio. Cuando papá exige, o ellos de manera personal, la autoexigencia, y llega un momento en el que algo no funciona y se sienten que no están cumpliendo con lo que deben hacer. Y también aquí de cierta forma participamos los familiares, ¿no? O sea, sí, de manera inconsciente les dejamos una responsabilidad muy grande que no te das cuenta cómo la está tomando la persona. O sea, tú crees que lo estás haciendo por formación, a lo mejor, o sea, quiero trasladarlo a la familia de cada quien, pero pudiera creerse que pues es formativo, y en realidad estás dejando una carga emocional fuerte muy alta, porque el niño de por sí va a querer ser visto por papá y mamá. Entonces, cuando tú empiezas a poner este tipo de cargas de la mejor voluntad, si tú quieres, de la mejor manera, pero para un niño no las percibe como tal. A un niño, por ejemplo, tú le dices varón, le dices, tú eres el hombre de la casa cuando yo no estoy, y qué complicación le pones, porque la hermana se sale con el novio y él se siente responsable, mamá está triste, se siente responsable. Tú tienes que ser alguien exitoso, porque confundimos el éxito con el dinero o con una profesión. Tú tienes que ser alguien exitoso y tienes que entregarme buenas calificaciones, y es tu obligación. Y entonces esa exigencia convierte en autoexigencia a los niños, a los adolescentes, y entonces yo no puedo fallar, como dice Brenda. Imagínate, yo soy el alma de la familia, yo soy la que siempre sonriendo, la que siempre me apoyo, la que siempre estoy para otros, la que todos me ven como un ejemplo a seguir. Yo no puedo fallar, y el día que ese niño algo en su manera de pensar falla, es terrible para él, y esa falla puede ser para un adulto sin chiste, pero para un niño no. Entonces es muy importante cómo pongamos cargas a nuestros hijos. Brenda, ahora tú hablas de este tema de manera muy abierta, ya lo puedes hablar, pues ahora sí que como si nada. Yo creo que en todo el proceso que yo seguí a partir de esa edad hasta ahorita, pues obviamente no lo hice sola, no fue nada más, bueno, ¿cómo le hice, verdad? Primero ya mencioné que tuve una pequeña esperanza, y yo sé que si nos aferramos a lo más mínimo que sea, que sí nos motive, a lo mejor usar el celular, o escuchar, prender la televisión, o tener una cama cómoda donde dormir, algo, lo mínimo que sea, agarrarnos de ahí. Poco a poco, cada día podemos ir avanzando. Yo en ese tiempo, cuando pues pensé que no había otra salida, como que pensé que mi identidad tenía que ver con nunca fallar, como lo menciona Jacob, que esa era parte de mi identidad. Hoy sé que no era así. Entonces, ¿qué hice? A partir de ese momento sentía tanta presión que entonces lo tuve, no lo conté, pero entonces yo escuché en la televisión, dije, bueno, estoy escuchando los programas que mi mamá escucha, que es muy deprimente. No, dije, ahora voy a escuchar uno positivo, que generalmente son en las mañanas, en la televisión. Y recuerdo que en ese programa mencionaron que cuando uno siente mucho dolor, hay que sacarlo. Mencionaba que había 3 maneras. Una es hablándolo con alguien, otra escribiéndolo, u otra gritarlo tal vez de una manera melodiosa, como cantando, ¿sí? Y yo opté por escribir, ¿ok? Entonces me puse a escribir me ponía a escribir sin ninguna secuencia, simplemente lo que fuera saliendo. Y no quiere decir que lo haya leído después, pero eso me ayudó a mí a empezar lo que sentías en ese momento ibas escribiendo. Exacto.
Okay. Lo que iba escribiendo. Y ya después con el tiempo, pues entonces platicando ya con mis amigas, pero digo, nunca mencioné el intento que yo quise hacer, me empecé a dar cuenta que no había problema si yo fallaba, que el mundo no se iba a caer, que me podía equivocar y no pasaba nada. Yo soy la mayor de mis hermanos, entonces yo sentía la carga de que pues yo era el apoyo de mi mamá, yo tenía que hacer todo bien. Y me di cuenta que no había problema. ¿Cuándo me di cuenta? Cuando en un semestre ya en la preparatoria pues me fue mal en matemáticas y mi mamá me dijo no pasa nada. Entonces ahí ya descansé y me di cuenta que podía continuar, que podía equivocarme y sobre todo me di cuenta de lo siguiente, ok, me equivoqué, pero no pasó nada, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces dije, pues tengo que estudiar más o tengo que dormir más. Entonces me di cuenta que si yo hacía pequeños cambios, las cosas mejoraban. Entonces, esa es otra cosa que yo creo que ayuda mucho. Una vez que identificamos qué nos está obstruyendo a que uno pueda canalizar ese dolor que sentimos, bueno, qué cosas buenas voy a hacer, por muy pequeñas que sean. También dije, bueno, me ayudó ver ese programa, ya no voy a escuchar lo que mi mamá escucha en las tardes, en ese rato yo me voy a poner a escribir y escuchar música positiva. Entonces ya todas las canciones tristes las hice a un lado y eso fue un cambio muy grande. No fue como avanzar 2 escalones, yo avancé 5 pisos con tener esos cambios, ¿sí? Escuchar canciones positivas. Y entonces en uno de los programas matutinos también escuché que todo lo que entra a través de nuestros sentidos nos ayuda o nos destruye. Entonces dije, bueno, escucho y yo escribo, eso me está ayudando. La música también, y también lo que vea, las revistas, lo que yo leía, pues que fuera positivo, porque yo necesitaba encontrar esa ancla de cómo ir avanzando, de cómo ir subiendo peldaños. Y también me di cuenta que cuando yo no comía bien me sentía mal, o cuando no dormía bien. Pues dije, bueno, tengo que tener esos pequeños hábitos. Pero eso fue paulatino. Dormir bien, comer bien, hidratarme bien, descansar. ¿Cuánto tiempo después de esa vez que viste el sol a que ya te sentiste mejor, cuánto tiempo fue en el que tú sola trabajaste, tú sola lo identificaste, porque pues no tenías ayuda de nadie, tú sola ibas poniendo los remedios? ¿Cuánto tiempo pasó para que te sintieras bien? Yo creo que eso pasó en un periodo de 6 meses, cuando ya pude platicar con mi mamá cómo me sentía. Entonces, pues ella trató de aconsejarme en lo que ella consideraba que yo podía hacer. Y entonces empecé a abrir mi círculo de personas con las cuales yo podía abrirme. Primero fue mi mamá, luego fueron mis tíos. Yo tengo que decir que los hermanos de mi mamá, como los de mi papá, siempre han sido ángeles en mi vida. Porque cuando por situaciones de salud mis padres no han estado presentes, ellos son los que han sido como ángeles. Entonces, a veces uno piensa, ¿qué puedo yo hacer que no le dé a esa persona que todo sabe hacer? Simplemente que te abracen, que te inviten, aunque no te platiquen nada ni te pregunten nada, con que te inviten a, por decir mi abuelita, véngase mija, vamos a cenar. Yo no tenía que contar nada, pero con yo saber que yo era querida y que era aceptada, como que eso me fue ayudando mucho. Y eventualmente fui platicando cómo me sentía. Mira, hazle así, sal más, métete. Yo no practicaba deporte, entonces pues practica deporte. Y empecé a salir ya con mis amigas, pues aprender cómo se juega fútbol. Fui pésima, pero al menos aprendí lo básico. No hablamos de excelencia, ¿verdad? O sea, el distraerse. Ajá, y otra cosa que me di cuenta, obviamente no quiere decir que todo fue ir subiendo, tenía retrocesos. En una ocasión me puse a escribir y no pude, o sea, era como cuando uno va viajando y que tratas de escribir y que se ve toda la letra muy fea, así lo sentía yo. Entonces, en esa ocasión yo le platiqué a mi abuelo paterno, y él me dijo,
haga algo, corra, camine, pero muévase, necesita moverse. Entonces todas las mañanas, en cuanto yo sentía la luz del sol, yo me salía a caminar, y hubo días que yo caminaba hasta 4 horas, y yo sentía cansancio, pero es que sentía algo de mi alma que quería salir, pero no sabía cómo sacarlo. Entonces yo caminaba mucho, y conforme fueron pasando los días, eso me fue ayudando. Pero también reconozco, mi mamá, ella por una situación, una condición con la cual ella nació, desde el punto de vista neurológico, pues ella tomaba tratamiento psiquiátrico para tener estabilidad. Y entonces, pues yo le pedí ayuda a mi mamá, porque un día no me pude mover. Tuve un impacto familiar, emocional muy fuerte, y yo empecé a sentir mucho cansancio, me quise dormir, pero luego ya no sentía mis extremidades. Entonces me dijo, descansa. Ella fue por un doctor que me atendiera, un psiquiatra, y ya me dio un tratamiento, y al día siguiente yo ya pude moverme con tranquilidad. Entonces me di cuenta que entonces yo necesitaba pedir ayuda. Pero ya no solamente bastaba con platicarlo a los familiares o a mi mamá, ¿verdad? Sino alguien que supiera médicamente cómo me podía ayudar. ¿Cuántos años tenías cuando pasó esto? Ya tenía como 18 años y medio. Y aquí me gustaría hacer una pausa. Fíjate cómo los síntomas de la depresión se empezaban a manifestar y cómo de manera, pues como dice ella, sin el conocimiento de un médico, pero la buena habilidad de los familiares, el buen apoyo les sirvió para avanzar en su proceso depresivo. Se dice y se está comprobado que la depresión mejora, no se corrige, mejora cuando una persona toma agua, cuando una persona se alimenta bien, porque en la microbiota, en el intestino, que lo consideramos el segundo cerebro, se produce la mayor parte de la serotonina, considerada como la hormona de la felicidad. El dormir bien, lo sano que es, el hablar con otros, el externar lo que estás sintiendo. Como dice Brenda, yo lo platicaba con mis amigas, con mis amigos, el hacer ejercicio, cuánto beneficio tiene para una persona depresiva. Entonces, cómo cada una de las acciones que ella fue emprendiendo, acompañada de su familia, de este consejo del abuelo, muévase como sea, cómo empieza a ayudarle a ver otro tipo de panorama. Y una parte muy importante que dijo, normalmente las personas con conductas suicidas o depresión mayor o depresión grave tienen un pensamiento, lo comentamos en el primer programa, focalizado. Su problema los hace ver una visión de túnel donde se enfocan solamente en ese problema. Y ella dice, empecé a ver más opciones. ¿Cuántos cambios puede haber si empezamos como papás? Uno, a no exigir demasiado a los papás, a observar si nuestros hijos están sintiendo esta autoexigencia, al escucharlos desde el punto que los validemos, que los acompañemos, que los escuchemos. Está comentando unos puntos muy, muy importantes. Mamá, a pesar de su situación de salud mental, ella está dispuesta a escuchar, a acompañar, a decirle frases maravillosas, pero que impactan tanto en un niño, como el decirle, fallaste esta vez, pero no fracasaste, no pasa nada, continúa. ¿Y cuántos como papás luego decimos o les acostumbramos decir o se les acostumbra decir a los muchachos, eres un fracasado? ¿Cuánto mal podemos hacer con frases o cuánto bien podemos hacer? Y este tipo de ejemplos como el que nos está dando Brenda es algo de lo mucho, de la maravilla que le ha permitido estar aquí. Si te das cuenta, va poniendo y sin que nos hayamos puesto de acuerdo, ¿no? Que viene saliendo de manera natural. Es su experiencia. Sí, todo lo que ¿Qué es. más quieres? Todo lo que es y toda la forma en que ella fue de una manera u otra tomando para salir adelante. Esto de la música yo siempre lo he comentado con mis compañeros de trabajo o amigos. Tenemos una cultura musical que si hiciéramos un cambio, yo pienso que la sociedad sería distinta. O sea, si tú te das cuenta, la música ranchera, norteña, bandas, la mayoría son de dolidos. Me dejó, me quiero morir, ¿por qué no estás aquí? O sea, una parte de codependencia con la pareja que se fue. Y ella dice, dejé de escuchar música, no sé qué música era la que a ella le afectaba, pero dejé de escuchar música. Empecé a dejar de ver programas negativos y ahora positivos. ¿Cuántos cambios realizó que le permitieron empezar a salir adelante? Claro, porque
Fíjate, quiero ponértelo aquí porque es lo que decimos, a veces perdemos de vista lo que simbolizamos para los demás. Tienes muchísimos mensajes, Brenda, de gente que te conoce, de gente que te quiere, o sea, decirlo así, dice aquí José Daniel Ortiz, gracias por ese rayito de sol, logramos tener hoy en día entre nosotros a una mujer extraordinaria. Mis respetos y admiración. Si lo conoces. Mis respetos y admiración para Brendita. Brenda García, tu historia inspira, tu fortaleza motiva y tu esencia deja huella. Qué privilegio conocerte. Aparte de la importancia de dejarse guiar, gracias Dios que atendía las sugerencias de quienes le aman. Eso es muy importante porque a veces cuando tenemos pues sí, tantos nudos en la cabeza, dejamos de escuchar a los demás y en tu caso, pues sí es de admirar que hayas dicho, bueno, pero también me están diciendo esto, lo voy a hacer. A veces, como decías tú, lo del túnel, o sea, dejamos de escuchar, dejamos de ver y en tu caso sí fue al revés. Yo quería preguntarte desde hace rato, ¿cómo fue la siguiente semana o el siguiente mes de tu intento de... ¿Cómo fue para ti? O sea, ¿pudiste realmente salir de ahí bien motivada o cómo fue para ti ese mes? O un día, lo que tú nos quieras contar. Pues a mí lo que me dio mucho impulso fue mi hermana pequeña. Yo le llevo 7 años, entonces en ese tiempo ella tenía como unos 10. Y el ver su carita de que ella siempre tenía mucha energía y acudía a mí, etcétera. Y dije, ¿sabes qué? Dije, tú y yo vamos a pasear y vamos a hacer muchas cosas. Pues uno planea con los niños, ¿no? Pues dije, yo lo tengo que cumplir para poder tener eso. Entonces, la siguiente semana fue un poco complicada porque aquí va otra situación. Quienes llegamos a tener estas ideas en un momento dado, a veces es difícil salir del entorno de donde estamos. A veces no podemos cambiar el entorno y se hace muy complicado continuar adelante. Pero entonces, aquí yo voy a mencionar, este libro es uno de mis favoritos, que se llama El hombre en busca de sentido, con Víctor Frank. Y él habla de una frase, aquí la anoté, donde dice lo siguiente: al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Es decir, la situación es complicada. Él fue un sobreviviente del Holocausto nazi. Las situaciones eran muy complicadas, pero lo último que nos puede quitar al ser humano es nuestra actitud. Y él se veía en un futuro estando con su familia, por ejemplo. Entonces yo me puse a idear en mi mente, porque era lo que me salvó en esos días, en esa primera semana, todo lo que iba a hacer con mi hermana cuando ya no pudiéramos estar en ese entorno, porque dije, un día esto va a terminar. Y yo sé, y eso es algo que también le quiero compartir a quienes nos escuchan, ese dolor, ese sufrimiento no es eterno, va a terminar, pero hay que tener paciencia y hay que avanzar paso a paso. Entonces eso fue lo que fue mi primera semana, y ya poco a poco pues no los desafíos no se terminaron, el entorno era muy complicado. Pero entonces yo dije, para yo salir de este entorno, ¿qué tengo que hacer? Dije, tengo que estudiar, tengo que prepararme y tengo que tener un plan de vida. Pero ya para entonces, yo también había acudido con un médico familiar y había acudido con un psiquiatra. Un tratamiento que tomé solamente durante, tal vez solo una semana, solamente para encontrar el equilibrio entre... Luego de estar sobrepensando hace que uno hasta ni pueda dormir y padezco un insomnio. Entonces, en lo que yo me regulé con eso, pues yo continué adelante. Dije, no, yo tengo que poder con todo lo que les mencioné, ¿verdad? Comer sano, dormir, platicar, no platicar de lo que me sucedía, platicar de otras cosas. Con mis compañeras de la preparatoria me encantaba estar con ellas porque nos la pasábamos riendo. ¿De qué? De un mil y un cosas. Y eso a mí decía, o sea, qué divertido es, ¿no? Entonces, el poderte reír y poder compartir con los demás. Entonces, eso fue. Yo finalmente salí de ese entorno. Yo tuve el apoyo de mi familia, de mis tíos, cambié de ciudad, trabajé, me puse a estudiar y pues ya, seguí adelante.
¿Qué le dirías tú a una persona que pasó también por esto, que sobrevivió, pero que se avergüenza de lo que hizo y a veces a lo mejor no haya cómo compartirlo? Porque creo yo que es algo que es frecuente, que digas, ay no, ni lo platico porque qué vergüenza o qué pena o cómo se me ocurrió, o sea, cuando en realidad es una forma pues de supervivencia digna de compartirse, o sea, cómo saliste de eso. Llega este pensamiento, mira, muchas personas, voy a hacer 3 apreciaciones si me permite, Brenda, interrumpirla. Sí. Normalmente las personas que lo intentan, hay 2 conductas en las personas con ideación suicida: la ideación suicida activa y la ideación suicida pasiva. La ideación suicida activa es aquel que, a pesar de haberlo intentado y no lograrlo, continúa con la idea de llegar de concluirlo. Y la persona que tiene ideación suicida pasiva, lo intenté, no lo logré, y decido tomar otras situaciones. Pero en esta situación, en estas conductas, hay personas que se sienten, y voy a utilizar palabras que ellos emplean, tan inútil de no poder haberlo hecho. O sea, esta conducta de lejos de, porque no pueden, y eso quiero que quede muy claro, no pueden, están en un momento caótico, difícil, complicado, no pueden ellos ver otro panorama. Entonces ellos dicen, ni siquiera para esto serví. Pero hay otras personas, como el caso de Brenda, de decir, ok, no pasó, tengo otra oportunidad. Otra de las observaciones que quería hacer: muchas de las ocasiones tú le das la orientación a una persona, oiga, mi hijo, váyase a caminar, váyase a correr, váyase. Pero la situación es tan compleja que, sobre todo en los adolescentes, se manifiesta mucho la irritabilidad. Entonces, por la situación que están viviendo, cuando tú haces este tipo de comentarios, no es que ellos sientan como un apoyo, lo toman como una burla, una crítica. Es la misma parte cuando le dices, échale ganas. A una persona en depresión o en conducta suicida le dices, tú échale ganas, y es de lo peor que le puedes decir. Entonces, hay que acercarse a un profesional de la salud mental, hay que acercarse a alguien que los guíe, cómo abordarlos, desde qué punto, pero sobre todo tiene que ser el abordaje desde el amor y el acompañamiento. Entender que están ahí, no porque quieren, sino porque no pueden. Y ya escuchamos a Brenda lo que decía, es que no puedo, no es que no quiera. Yo tenía ganas de vivir, sí, pero de un momento dado todo eso se pierde. Afortunadamente Brenda sí encuentra la manera, encuentra la gente, encuentra los acompañamientos y sobre todo encuentra en ella esa luz, y hace referencia a Víctor Frank. Este libro de Víctor Frank fue un hombre que estuvo en los campos de concentración en la guerra, en los nazis, y él ahí en esos campos de concentración, cuando veía tanto niño, tanto hombre que moría, es donde entra ese pensamiento del que nos leyó ella. Y este señor es el creador de la logoterapia, que es una terapia para encontrar el sentido a la vida. Si tienen oportunidad de conseguir el libro, de verdad vale la pena leerlo. Es una Biblia, por decirlo de alguna forma, para cuando te sientes que las cosas no están saliendo adelante. De verdad lo recomiendo, yo también lo recomiendo, léanlo, búsquenlo. ¿Nos pones el libro otra vez? Porque te puede ayudar a entender muchas cosas. Y así como Brenda y muchas otras personas, Víctor Frank vivió una cosa terrible, imagínate, en los campos de concentración, y él dijo, aquí no me voy a quedar. Y salió adelante. Entonces muchas personas pueden salir adelante. Lo que es la mentalidad, ¿verdad? Mira, Así te es. leo este mensaje antes de ver si nos respondes la pregunta que te hacía ahorita. Dice María Laria, acabo de entender un tema del por qué las personas que toman esa decisión no escuchaban, estaban como en un túnel donde no veían ni oían. Yo denominaba, estaban como ausentes, que no oían lo que hablaba, bueno, es bueno ver estos programas que aparte forman. Ok, te decía, ¿qué le dirías tú? Gracias por tu comentario, María. ¿Qué le dirías tú a una persona que se avergüenza? Yo le diría que primero, algo que ayuda mucho es poder platicar con uno mismo, decir, bueno, ¿qué quiero? ¿Quién soy? Y lo mínimo que uno encuentre en lo cual uno pueda autoadmirar, porque a veces decimos, no, pues es que todos son muy buenos, y aunque uno le digan que es bueno, si uno no lo cree, entonces uno mismo se va hundiendo. Entonces, hay algo
que a mí me guste de cómo soy. Te pongo un ejemplo. Al ponerme a escribir me di cuenta que yo coloreaba muy bonito en lo que yo escribía. Les dije, esto es algo muy bueno que yo tengo, yo sé pintar. ¿Y qué otra cosa tengo? Entonces yo les diría a estas personas que traten de ver pequeñas cosas las cuales pueden agradecer ese día, muy pequeñas que sean. Agradezco que puedo agarrar una cuchara para poder comer y a lo mejor en eso pensar todo el día, porque a veces hay frases que les empiezan a taladrar. No soy bueno para nada, soy un bueno para nada y soy un bueno para nada, y todo el día están pensando en eso. ¿Y cómo no se van a dormir? Pues con esa frase, soy un bueno para nada. Pero si del otro modo yo algo muy sencillo como decir, agradezco porque yo puedo agarrar una cuchara, ¿verdad? Y todo el día pensar en eso, en esa acción tan sencilla, cambia el chip. Claro. Entonces, con una que sea, pero con 3 sería muy bueno. Yo pienso que yo cuando he podido platicar con personas que han tenido estos intentos o esta depresión, cuando les he pedido que hagan esto, sí les ha cambiado, ¿sí? El poder tú mismo salir de ese pantano donde estás y ver que hay algo que sí se puede hacer, por muy pequeño que sea. Ahora que trabajas con jóvenes, con adolescentes, ¿has aplicado tus vivencias, tus experiencias? Sí, bueno, nunca les he platicado. Si me están viendo, pues es la primera vez que me están escuchando hablar de esto. Nunca les he platicado tal cual lo que yo pasé, pero sí les he externado que siempre hay maneras de salir adelante. ¿Cómo? Algo que nos guste hacer, algo con lo que nos identifiquemos, ¿sí? Eso nos ayuda. ¿Cómo saber, perdón que te interrumpa, cómo saber si realmente, o tú Jacob, si nos puedes ayudar en esto, si realmente ya estás mejor o estás disimulando mejor? Porque creo que en muchos casos, por Dios, hace poco vimos la nota de un policía en León, que todas las personas, por lo menos, bueno, platicamos eso en redes, qué mal que se haya hecho tan viral, pero bueno, al final son sus mismos compañeros los que se quedan, ¿qué? ¿Cómo? Ajá. O sea, ¿por qué? Y me imagino que siempre nos topamos con el caso de decir, pero si lo acabo de ver y estaba bien, o sea, disimulan a la perfección el cómo se sienten, el no externar que están tan mal emocionalmente. Entonces, ¿cómo saber que realmente tú ya estabas bien o que a ti misma te estabas engañando? Okay. En mi caso, yo respeto las situaciones que tienen muchas personas que tienen estas ideas. En mi caso era el entorno en el cual yo estaba, ¿sí? Era un entorno familiar muy, muy, muy adverso. Entonces, al yo salir de ahí, de esa situación, a los 19 años, mi vida cambia completamente. Entonces, en mi caso era el entorno. Okay. ¿Sí? O sea, en mi situación. Salir de ahí. Salir de esa situación era lo único que me estaba frenando y que me estaba teniendo con esas ideas de que no podía avanzar, de que era mejor irme ya para finalizar con todo ese dolor. Fue eso. Por eso nunca, una vez que yo salí de ese entorno, nunca volví a tener estas ideas o incluso depresión, ¿sí? Decías que cómo se identifica, sí hay manera. Desafortunadamente es lo que hemos comentado desde el primer programa. La gente no estamos acostumbrados a conocer las señales de riesgo, factores de alarma o los datos de depresión. Hay una depresión, le dicen depresión silenciosa, pero sigue marcando detalles. Mira, en el caso de Brenda, a lo mejor poco perceptibles, sí, pero Brenda dice ahorita, cuando yo fallé, hablé con mi mamá de que me sentía un fracaso y mi mamá me dijo no, ahí está una señal. O sea, sí hay señales. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados. Imagínate, en el lugar de la familia de Brenda, una niña, un adolescente que consideramos todo bien. Y entonces ella me dice de repente, es que me siento un fracaso. No quería decirlo. No sería normal. Uh-huh. Entonces empiezan a marcar señitas como esas. El no quiero salir con los amigos. El prefiero estarme encerrada. Empiezan a poner así detalles, señales muy sutiles, pero si ponemos atención y empezamos a investigar o a preguntar, sí vamos a encontrar señales. Toda la depresión
este oficial del que hablábamos, desde que se está grabando. Sí. Ahí te está dando, se le llama conducta de cierre, está haciendo un proceso de cierre. A él ni siquiera debió no bajar de la unidad. O sea, los compañeros que iban con él escuchándolo, no lo debieron haber dejado bajar porque es una conducta de cierre. Pero sí iba acompañado. Sí iba circulando la unidad. Entendí que iba solo. Yo hasta donde se iba acompañado. Y entonces, esta parte, o la familia, que empiezan a ver detalles que no son normales, pues vamos, una niña como Brenda, una adolescente como Brenda, que es la luz de la familia, aquí le dice su prima, y qué bueno que te lo dicen, qué maravilla que te vean así, cuando era la luz de esa familia, y habla de un retroceso de esa manera, de sentirme fracasado, no es normal. No es normal, entonces todas estas señales hay que verlas. Algo que yo creo que es bien importante es, no es posible, ningún ser humano le va bien en todo. Cuando todo le vaya bien a un joven, eso es un foco rojo, no puede ser posible. Sí, claro, también qué raro, ¿no? Achis, en todo sí, te va bien, exacto. Pues ¿cómo? Ajá. Y ahorita estoy recordando, yo sí tuve algo que pudo ser un foco rojo, pero nadie lo vio. Lo que yo hacía era morderme los dedos. Y entonces yo me comía lo que le llaman los padrastros, o sea, los pellejitos. Y una vez que me los quitaba de todos los dedos, me echaba chile, limón. Y sentía un dolor, pero era la manera como yo podía sentir mi propio dolor internamente. Porque yo sentía dolor en el alma. O sea, volvía físico el dolor. Lo volvía físico. ¿Sabes qué es eso? Autolesiones. Autolesiones en niños, niñas y adolescentes. Sí, esto pues del padrastro es doloroso. Que se cortan con navajas o bueno, su dolor psicoemocional lo trasladaba al dolor físico. Entonces se reían mis amigos. Ay, ¿por qué te haces eso? Ay, es diversión, es que yo soy muy valiente. Pero no, en el fondo no sabía cómo expresar ese dolor. Y así ya lo sentía y dije, sí, es que yo siento dolor, pero emocionalmente no sabía cómo expresarlo. Y no, pues nadie se dio cuenta en ese tiempo, ¿verdad? Oigan, pues estamos a la mitad del programa, que queremos agradecerle nuevamente al restaurante Amaranda. Ahorita parece ser que van a hacer aquí unos del restaurante para que lo vean. A ver, ahí ¿sí está? Bueno, déjenles platico, estamos desde el residencial Los Cedros. Yo me voy a comer acá, un pan, mientras, ándale, aquí está también, ándale, Brenda, tú también. Panecito o panito, dicen por ahí. Nos trajeron panecito de nuestros amigos de aquí de Amaranda. El nombre está igual de bonito que el lugar. Vieran qué amigable está las mesas, la panadería. Ves aquí la cocina desde donde estés, ves la cocina, ves los hornos. Está padrísimo y aparte pues muy amigables todos con nosotros, siempre pues dándonos la atención. Desde que supieron que andamos en restaurantes, se estuvieron contactando conmigo y me han dicho, vénganse aquí, los invitamos, tienen su casa y pues nosotros nos dejamos querer por todos. Claro que sí. Muchísimas gracias por invitarnos aquí, les repito, estamos en Nazas 1429, en el residencial Los Cedros, o aquí casi llegando ya a la carretera al Mezquital, enfrente de un reconocido colegio. Yo creo que no hay pierde, está fácil de dar, ¿verdad? Dice María Laria, otra enseñanza, estaba por preguntar por qué cuando una persona está bien, se ve seria y tranquila, y cuando está muy triste, muy abrumada, muy angustiada, se expresa mucho. Expresa mucha salud, muy animosa a las personas, ponen música, chiflan, cantan. Es similar a que están bien. Si se dan cuenta, cuando está triste, aumenta su condición normal. O sea, yo puedo escuchar música todos los días, pero cuando esta euforia aumenta, habla de un cambio. Y ese cambio es importante notarlo, porque eso es lo que estamos refiriéndonos a una depresión enmascarada. Yo quiero que no se den cuenta de lo que estoy haciendo, pero realmente sí lo estoy haciendo. Pero realmente sí está pasando algo que me está haciendo tratar de encubrir mis síntomas o mi situación por esta parte. Okay. Bien. Pues hay otra situación que sucedió en mi vida. Eso fue el intento que yo tuve a los 16 años y salí adelante cambiando el entorno. Yo seguí con mi vida.
estudié, me preparé, me casé, tuve mis hijos, pero mi mamá nunca salió de ese entorno, aunado por la condición de salud mental que ella padecía. Y en un momento, pues, ella sí lo realizó. Mi mamá se fue. Entonces, ella eligió otro camino. ¿Cuántos años tenías cuando pasó esto? Yo ya habían pasado 20 años, 27, 37, sí, más o menos 20 años. Sí, ella... ¿Y qué fue para ti el saber esto, el entender esto? Porque pues tú lo habías intentado, pero saber que tu mamá sí lo hizo. ¿Cómo fue para ti? Ella siguió siempre en ese entorno y al final la orilló también a terminar así. Ajá. ¿Cómo fue para ti esto? Pues fue muy duro, porque pues tu madre es la fuente que te da la vida, la que te nutre, y pues ser que es quien la que se haya ido. Como familiar de una persona que fallece por suicidio, uno siente muchas culpas. Si le hubiera hablado ayer, si le hubiera dicho esto, si le hubiera apoyado cuando me pidió la semana pasada, ¿sí? Él hubiera. Y es a sentir culpas. Sé que es una condición natural del ser humano, pero uno no debe de cargar con esas culpas, ¿sí? Y entender que, bueno, la desesperación a ella la llevó a tomar esta decisión. Pero entonces, una vez que esto sucede, estoy sintiendo el dolor junto con mis hermanos y nuestra familia. Y entonces, a diferencia de otros duelos que habíamos vivido en la familia, nos sentimos solas. Yo me sentí sola. Porque entonces se acercaban a darme el pésame, pero no me decían nada, porque no sabían qué hacer. O sea, la mayoría de las personas no saben cómo darle ánimos a alguien que perdió un familiar por suicidio. Está como el estigma de ¿cómo le hago? ¿Qué le digo? ¿Sí? Y entonces, durante los días, pues la gente no se acercaba, o las personas en quienes yo encontraba más apoyo. Y además, yo quería sentir el apoyo de personas que hubieran pasado por lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, tú ahí, una pausa, tú que estás ahí, ¿qué crees tú que hubiera servido decirte a ti? O sea, tú que dices, pues no me decían nada. O sea, ahora ya a lo mejor que pasó el tiempo, ¿qué crees tú que te había hecho sentir mejor que te dijeran? Saber que me querían a pesar de que no supieran qué decirme, pero no se acercaban, o sea, ni un abrazo, nada. Como que todo mundo evita mejor hasta hablar ni nada, ¿verdad? Llegar a un lugar y luego que ya me vieron a mí, porque si llegué a un lugar en una ocasión y me vieron a mí, todos se quedaron callados. Entonces, ese momento, yo lo entiendo, no sabían qué hacer. Y pues yo traté de optar como si nada, pero no, o sea, sí pasaba algo. O sea, yo me sentía muy triste. Pero cuando en otros entornos las personas no me decían nada, pero se acercaban, me abrazaban o me hacían sentir que me querían, para mí ya era ir avanzando. Y entonces podía abrirme y platicarlo. ¿Sí? Cada vez que yo platicaba cómo me sentía, yo iba avanzando. Entonces, hasta ahí está muy bien, pero yo sentía que no era suficiente. Cuando tuve el entorno familiar difícil con mi familia, porque pues existió violencia y alcoholismo en mi hogar, pues me di cuenta que el grupo de AA ayudaba mucho a las personas con hábitos, con metas que ellos tienen, pero sobre todo ahí hay grupos de apoyo. Entonces dije, tengo que encontrar algo como en AA. Pero aquí en México, en ese tiempo, te estoy hablando que fue hace 13 años que mi mamá fallece, yo no encontré un grupo aquí en Durango que hubieran pasado por lo mismo. Claro que sí, había gente que había pasado por eso, pero no había un grupo donde yo pudiera acercarme. Entonces, lo que hicimos mi hermana y yo, ella vivía en otra ciudad, y encontró un grupo de apoyo por internet, ¿sí? De Facebook, un grupo cerrado. Y entonces, ¿te agregaste? Nos agregamos, nos aceptaron. La única cuestión es que ella y yo éramos las únicas que habían que habían perdido a su madre por suicidio.
todos los demás integrantes de ese grupo habían perdido a un hijo. Pero entramos porque de alguna manera sabían lo que nosotros estábamos sintiendo, ¿sí? Y también ahí había psicólogos que ayudaban a... Y era una forma también de dar la perspectiva de los dos puntos, ¿no? Sí. Tanto de las madres al perder hijos como de hijos al perder a la madre. Al final se complementó, creo yo. Y ahí los psicólogos, a mí en lo personal lo que me ayudó mucho es a entender que no era mi culpa. Porque las culpas no nos permiten en un momento como que se queda uno estancado y no avanzas a la siguiente fase del duelo, que es normal que uno sienta primero como que te desconectas qué está pasando, negarlo, tener ira, pero ya al momento de querer salir y avanzar, como que uno ahí se estanca, ¿verdad? Por las culpas que no son nuestras. Y entonces esa parte fue donde nos ayudaron mucho, eran 2 psicólogos que estaban ahí apoyándonos, y yo avancé. Y entonces en su momento, después de algunos meses, pues yo salí de ese grupo y continué. Cuando ya entendí que no teníamos por qué estarnos culpando todo el tiempo, que mi mamá había tomado esa decisión y que igual lo hizo por salir de ese dolor que ella tenía físico, un dolor físico que ella tenía incluso allá en su cuerpo, el tratamiento que estaba tomando ya no le estaba respondiendo. Y entonces empecé a darme cuenta que era muy importante poder agradecer incluso todo lo que estas personas que se van nos han dado. Y a mí me gustaría platicar 6 cosas que a mí me han ayudado. Hubo una, también yo fui con tanatólogos a 2 sesiones, y alguien que me ayudó mucho fue Gaby Pérez Islas, es tanatóloga muy, muy famosa, llegó a venir aquí a Durango algunas veces, la seguí por el Facebook, compré sus libros, leerlos a mí me ayudó mucho a entender qué era lo que yo necesitaba para poder ir a afrontar este duelo con respecto a mi mamá, ¿sí? Y entonces, de estos libros yo tengo aquí porque bueno, recordando que a mí me gusta escribir, me gusta ver como que los temas, los esquemas, para yo poderlo organizar en mi mente. Y a partir de ahí saber... Son tus conclusiones de lo que aprendiste sobre tu duelo. Okay. Entonces, primero, aprendí a aceptar que el dolor no define mi identidad. ¿Sí? El sufrimiento está, el dolor está, pero no va a ser eterno. Y que no hay que negarlo. Negarlo solamente prolonga el sufrimiento. Y hay que decir, lo estoy sintiendo. Ok, ya sé que lo siento, entonces, ¿qué voy a hacer con eso, no? Y hay que dar espacio para sanar, porque luego, yo siempre pongo este ejemplo con a quienes he podido compartir de mi experiencia, es, cuando tú vas a una fiesta, ¿qué haces en una fiesta? Andas contento, ¿bailas? ¿No? Bailas, ríes, compartes, convives. ¿Qué pasaría si alguien te dijera, no, quédate sentado, es que no te muevas, es que no comas, es que no te rías? ¿Qué sentirías si te dicen eso? No, mal, fuera de lugar. ¿La indicación va de acuerdo con el momento? No. Porque lo mismo pasa, pero al revés. Cuando tú te sientes con tanto dolor y con tanta tristeza, generalmente, ¿qué hace la gente? ¿Qué te dice? Ya no llores, ya no llores, ¿ya no? No, mira, ya pasó a mejor vida. Ya está descansando. Ya está descansando. Échale ganas. Oye, estoy aquí, le estoy echando ganas. Tú no sabes lo que me costó levantarme esta mañana. Exacto. ¿Sí? Entonces, lo hacen con la mejor intención, ¿verdad? Pero entonces, hay que aprender, yo les digo, cuando tengan un dolor, lloren. Hay momento para estar solos, para sentir esa tristeza, porque si no la sientes, no vas a saber entonces cómo vas a salir de ahí. Pero hay que sentirlo, porque no todos sentimos la tristeza de la misma forma, ¿sí? Entonces, sentirlo, no decirte eso, porque entonces te sientes como que te da mucha ansiedad. De la misma manera, el ejemplo que te puse, la desesperación de, oye, yo quiero bailar y ¿cómo que no puedo? O sea, estás en un momento de tristeza, necesitas vivirlo. Una vez que tú llores, lo saques, hay que sacarlo. Hay que gritar, llorar, lo que la persona tenga que hacer. Y entonces, una vez que sacas eso, porque es una válvula de escape, es como una olla de presión, saca esa válvula para que esa presión disminuya y
y entonces puedas ver con claridad qué es lo que puedes hacer. Entonces, otra es elegir la esperanza todos los días. Tener una actitud, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Con lo poquito que nosotros, ¿sí? Buscar una razón para levantarnos cada día. Otra, buscar apoyo y permitir ser acompañado en el proceso, ¿sí? No hay que aislarnos. Uno tiene que identificar aquellas personas que para nosotros son nuestras personas seguras, afianzarnos de ellas, aunque sea una sola, hay que afianzarnos. En una ocasión me tocó conocer una persona que dijo, es que yo no le quiero compartir a nadie, pero yo me afianzo de Dios. Está bien, pero afiánzate de algo. ¿Sí? Okay. Darle un nuevo significado a las cosas difíciles. O sea, entender, es un duelo, es una crisis. ¿Qué voy a aprender? ¿Qué aprendo de esto? Ok, ya perdí a mi mamá. ¿Qué aprendo de esto? Por lo mínimo que sea. Y agarrarnos de ahí, de lo que podemos aprender. Y otra cosa es cuidar integralmente, pues, la vida, ¿no? Ok, estoy batallando, necesito dormir, necesito descansar, necesito comer bien. Cuando yo pierdo a mi mamá, yo ya tenía a mi tercer hijo, que era mi hija, y pues yo la estaba amamantando. Entonces decía, es que yo tengo que comer bien para alimentarla bien a ella. ¿Sí? No es que yo me olvidara de lo que estaba sintiendo, sino que es que la vida continúa. No me podía quedar ahí estancada porque estaban mis hijos. Bueno, yo tenía ese motor, tenía eso que me impulsaba. Entonces, encontrar qué nos impulsa, por pequeño que sea. A lo mejor al joven le motiva sacar a su perro a pasear, o le motiva que le traigan chocolates, algo, lo mínimo que sea, y agarrarnos de ahí para poder avanzar. Porque las emociones cambian con el tiempo, no siempre nos vamos a sentir así, por eso hay que darnos. Cuando uno tiene un vaso, por decir que tuviera, no sé, arena o diamantina, está sentado abajo, ¿no? Pero si lo agitamos, pues todo se revuelve. Pero va a llegar un momento, lentamente, que otra vez cada cosa va a tomar su lugar. El agua va a estar separada de los sólidos. Entonces, hay que saber esperar. Eso es lo que yo diría, y pues confiar que podemos mejorar, que podemos recibir ayuda y descubrir nuevos propósitos. A veces nosotros no lo vemos. ¿Yo para qué soy buena? ¿O cómo puedo ayudar? No, tú eres muy buena, mira. A ver, cepíllame el cabello. Por ejemplo, a una jovencita. Y ella cepillando el cabello se dio cuenta, oye, me gusta hacer esto. ¿Y si tomo un curso para estilista? Y eso le cambió. Se dio cuenta que podía ser útil haciendo algo. Propósito de vida en los niños. Ay, no, qué tema. La verdad es que a veces a mí se me dificulta porque siento que se tocan fibras muy sensibles, que es muy individual, que en ningún caso es repetible, o sea, como que el dolor de cada quien es distinto, el espacio que necesita cada quien. De verdad, a mí, mis respetos, Brenda, porque siento que lo has tomado todo a pesar de haber atravesado esta intención que tuviste, o sea, todo lo has tomado con mucha resiliencia, con todo lo ordenas y dices, bueno, no, es que la salida puede estar por aquí, por acá, y no es fácil que la gente tenga acceso a estas formas de actitud, o sea, de tener esa actitud. A veces a lo mejor es más sencillo. Yo les decía en el programa anterior, o sea, es cuestión, ahora yo que estoy tanto en redes sociales, como del algoritmo. O sea, si te pones a ver puros videos deprimentes, de frases que me estoy cayendo hasta el suelo, pues así te va a empezar a salir en todas las redes. Sí. Sí. Y si solito empiezas a buscar, no, a ver, videos de positivos, donde me veo mejor, donde estoy bien, donde me siento bien y donde todo va a salir bonito, o sea, el algoritmo no engaña, empieza a salir así. Entonces, o sea, es esto tu vida, o sea, tú has hecho, englobándola un poco, has tratado de salir adelante, y eso pues es un gran ejemplo para muchos, ¿no? Y otra cosa que también ayuda, bueno, yo creo que nosotros tenemos que equilibrar algunos aspectos de nuestra vida, y bueno, es lo que yo ahora le comparto eso a mis alumnos como docente, ¿verdad? Tenemos que tener equilibrio en todo, tenemos que fomentar, aprender, avanzar en lo intelectual, lo académico, pero también en la parte física de nuestro cuerpo, porque aquí vivimos y hay que cuidarlo y querernos, aquí estamos, ¿sí? Saber
cuidarnos a nosotros mismos y ser nuestros mejores amigos, ¿verdad? Por ejemplo, yo en las mañanas a veces se ríen de mí porque les digo, me levanto a las 5 de la mañana. ¿Qué te levantas? Digo, es que yo me quiero dar un momento para mí, de tomarme una taza de té o de ponerme a leer o escuchar algo de música. Es una cita conmigo misma. Yo lo necesito. Y dicen que es la mejor hora, Sí. Abriendo los ojos y que estás completamente entero para ti. O sea, en la mañana tempranito, porque ya al final ya está uno ya cayendo. Ya no te lo puedes dar. es cuando tienes más tiempo, al Entonces, final o al inicio. Que tengan una fe, la que cada quien tenga. Claro. Porque la fe también nos ayuda, la parte espiritual, digo, la parte intelectual, la parte física, la parte espiritual, que también la fomentemos, ¿sí? La parte de seguir mejorando, porque nuestra vida es continua, vayamos avanzando conforme cada quien lo requiera. La parte social es la otra, que yo creo en ella. Necesitamos relacionarnos, porque el ser humano no sabe vivir aislado, necesita vivir en comunidad. Sí, definitivamente. También ver de quiénes nos rodean, ¿no? Sí, o sea, sí. Ver si son positivas nuestras O de amistades plano, o no. Si ves que no te funcionan, pues no. A veces alejarnos, y si es un familiar a veces no siempre se puede uno alejar, ¿no? Pero uno puede aprender a poner límites. Es decir, ¿sabes qué? Hoy ya no me quedo hasta las 5 de la tarde, mejor no me quedo hasta el final, me voy, me tengo que ir. El libro maravilloso de Las personas vitamina. Hay que leerlo también, muy buen libro. Fíjate que ayer me tocó, bueno, no voy a tocar muchos puntos porque es algo privado. Más bien, hoy en la mañana me tocó conocer la historia de otros pequeños que se suicida papá. Y ya los dos pequeños, uno de 10, uno de 13, que igual voy a omitir muchos datos, ya han tenido, uno de ellos ya ha tenido 2 intentos de suicidio. Estamos esperando alguna información para intervenir, para poder apoyar. Y el de 13 tiene cambios de conducta y está haciendo conductas de riesgo. Decirle a las personas que están pasando un momento difícil, complicado, porque sí existen muchas personas, pero si tú eres papá, si tú eres mamá, o tienes hermanos o un hijo, recuerda que alguien te está siguiendo, recuerda que alguien te está observando, recuerda que para alguien eres una persona muy importante, incluso llegas a ser aquel líder, aquel ejemplo de vida. Cuando tú tomas esta decisión en esta situación difícil, que la comprendo, que la he vivido, que he estado en ese lugar, que perdí un hijo por esa situación, haz el esfuerzo por no atentar contra tu vida, porque hay alguien que viene detrás de ti, hay alguien que te está viendo, que te está observando, y en esa parte puede llegar el punto de que después tomen la misma decisión que tú. Y aquí está el ejemplo con Brenda. Aquí fue al revés. Brenda intentó primero, no lo logró, afortunadamente está con nosotros, podemos platicar con ella, después viene mamá. Pero se puede tomar esa parte donde papá se va, mamá se va, y los hijos quieren seguir ese camino por el dolor que también están viviendo. Ya no hay quien los acompañe, hay quien los fortalezca. Entonces, si tú estás pasándola tan mal que has pensado en el suicidio, por favor busca ayuda. Hay muchas maneras de ayudar, lo hemos dicho. El 800-911-2000, que es la línea a nivel nacional, el 911, línea amarilla, que es a nivel estatal, y el 075, que es del municipio, línea AMA. En los tres puedes pedir ayuda, puedes pedir intervención, hay psicólogos a la línea, hay psicólogos que pueden acudir a tu domicilio en caso de crisis. Deja el suicidio como la última opción. Repito, sé que no es fácil, sé que es complicado para ti, pero de verdad hay alguien que viene detrás de ti y desafortunadamente puede seguir el mismo camino que tú. Entonces, no regalemos suicidio, no heredemos suicidio, heredemos esta resiliencia de Brenda, heredemos esta fortaleza de enseñarles a otros. Sí, también caí, también estuve débil, también necesité, pero ¿saben qué? Me apoyé, me guié, me formé yo sola con alguien más y estoy con vida. Y qué bonito lo resumes, Jacob, el decir, sí, está la parte que duele, que Claro. daña del suicidio, pero también está la parte de ejemplo, de muestra, de cómo hacerle. Y así a lo mejor pudiéramos cerrar esta entrevista. Quisiera que le dijeras a la cámara, pensando en que es una persona
que intentó o que tiene esa idea del suicidio, ¿qué le dirías tú a través de tu experiencia, tanto como haberlo intentado tú en lo personal o como hija de quien lamentablemente lo hizo? Reconocer primero que es normal que puedas tener dolor, sufrimiento intenso. Permítete vivirlo y sentirlo. Pero luego de ello, que puedas tratar siempre de buscar algo que te guste, lo mínimo que sea, y te afiances de ello, por muy pequeño que sea. A veces lo mismo que nos hace tener ese dolor tan intenso es querer ver resultados inmediatos a largo plazo, y así no va a funcionar nunca. No vamos a dejar de estar en el mismo hoyo, sino hay que tener avances por muy pequeños cada día, como lo dicen en AA, solo por hoy. Solo por hoy me voy a levantar, solo por hoy voy a hacer esto. Y cuando menos lo pensemos, ya cada día fuimos avanzando. Siempre hay maneras de resolver un conflicto. Los desafíos los tenemos todos los seres humanos. Lo que va a hacer la diferencia es la actitud que vas a tomar para hacerlo. Por muy pequeña que sea tu actitud, afiánzate de ella. Cuando menos lo pienses, vas a ir avanzando por este camino de espinas, acompañada de tu familia, de los especialistas si se requiere, de los grupos de apoyo y sobre todo de ti mismo. Gracias, Brenda. Aparte de todo, qué bonitas palabras, ¿eh? Se nota que lees, que escribes todo, porque la verdad es un tema muy complicado, pero lo sabes afrontar. Muchísimas gracias por compartirnoslo. Y pues aquí seguimos en Jax, y pues ahí lo tienen. Oye, dinos, si no ya Jacob nos mete, aunque no queramos. Dinos cómo también encontrar a Jax. Jax, estamos en Facebook, que es la plataforma que más estamos. ¿Qué es Jax también, verdad? Para Jax no es la asociación Juntos Acciones contra el Suicidio, y que estamos en la prevención del suicidio basados en la psicoeducación. Esto es psicoeducación. Esto es prevenir desde la parte del conocer, de entender, de saber lo que es la temática del suicidio y todo lo relacionado a él. En Facebook nos encuentran como JACS, se nombraría Jax, pero lo he comentado, es Jax, porque a mi hijo en paz descanse yo le decía Jack, entonces le quitamos la K y le pusimos la S para que coincidiera el nombre. Usted nos encuentra como Jax, Juntos Acciones contra el Suicidio. Cualquier cosa estamos a sus órdenes. Pues ahí tienen ya el dato, y pues para finalizar, un agradecimiento una vez más aquí a Amaranda. Estamos desde Residencial Los Cedros, donde, bueno, la calle es Nazas, 1429 casi, para topar ya con la carretera al Mezquital, y aquí frente a un conocido colegio. Está padrísimo, está muy bonito, la comida está deliciosa. Ahorita aquí nos quedamos a cenar aparte. Yo creo que ya. sí. Pues muchísimas gracias, amigos de Contacto. Aquí tuvieron sus diálogos. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Enríquez, diálogos que sanan. Diálogos que sanan. Bueno, hasta luego. Bye.